¿Cuál es la mejor historia real que puedes compartir sobre tu vida? Una vez salvé la vida de una niña en un viaje de rafting. Después de que la volví a meter en la balsa, no me aseguré completamente y terminé en el agua. Casi me ahogo, vi la luz blanca brillante, mi vida pasó ante mis ojos, dejé de intentar vivir y acepté que estaba a punto de morir. Nunca había estado más en paz y calma con el mundo. Entonces de repente me encontré vomitando agua en una balsa llena de extraños. Imbéciles. En ese momento, podrías haber partido como un héroe. Ahora, tu final es un misterio. Tal vez sea de una manera ridícula, como un tropiezo con papel higiénico. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. He contado esta historia antes, pero allá vamos. Cuando era más joven, un cangrejo ermitaño se aferró a mi mano en la casa de un amigo. Su madre era una tonta. No pudimos quitárselo, así que llamó al 911, vino la policía, roció al cangrejo ermitaño con spray de pimienta y murió. Editar, error tipográfico. Eso suena bastante raro. Es curioso cómo a veces una situación pequeña puede volverse un desastre. Llamar a la policía para un cangrejo ermitaño es algo que no se ve todos los días. La reacción de la mamá, aunque un poco exagerada, me hace reír. Al final, una historia que seguro recordarás, aunque con un final triste para el cangrejo. A veces, las cosas se complican sin razón. Mi abuelo se encontró con una amiga de la escuela primaria de mi madre durante el verano. Resulta que se casó con el director general de Intel en Beijing, China. Después de una charla, el gerente general dijo que está buscando un pasante para quedarse con ellos durante el próximo verano. Ahora volaré a Beijing en junio. Eso suena interesante. Nunca pensé que un encuentro casual pudiera llevar a una oportunidad así. Volar a Pekín para hacer una pasantía es algo significativo. Supongo que será una experiencia única conocer otra cultura y ver cómo es trabajar en una empresa grande como Intel. Espero que te diviertas y aprendas mucho. Había una chica increíble, hermosa y divertida en mi trabajo que accedió a salir con todos a tomar unas copas. Al final quedamos solo ella y yo saliendo después del trabajo. Estaba enamorado de esta chica, tenía todas las cualidades que buscaba en una mujer y me encantaba pasar tiempo con ella. Nos quedábamos despiertos toda la noche riendo, pasándola muy bien. Pensé que había perdido mi oportunidad cuando ella empezó a salir con un amigo mío, pero eso fracasó. Finalmente me armé de valor para decirle que realmente me gustaba, ella me dijo que sentía lo mismo y comenzamos a salir oficialmente. Hemos estado saliendo durante unos 4 meses y amo a esta chica y ella me ama. Hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz. Estará aquí en unos 10 minutos, tengo que ir a Reddit. Eso suena genial. A veces, la conexión que sientes por alguien puede cambiar todo. Parece que tomaste el riesgo y valió la pena. Es bonito ver cómo las cosas pueden dar un giro inesperado. 4 meses no son muchos, pero si ambos se sienten bien, eso es lo que importa. Disfruta de su compañía. A veces, esos momentos simples son los mejores. Solía presentar regularmente un programa de radio deportivo local en Nueva Orleans, VOC 1230 AM. El maestro chef de la Casa Blanca, Ronnie Seaton, reproduciría la estación por los parlantes de la cocina de la Casa Blanca mientras su equipo cocinaba para First Family. Y un día en particular, estuvieron presentes Michelle y Barack Obama. Y le dijo a Sir Seaton que tengo muy buena voz. Por supuesto, no sabía quién era yo. Pero cuando estaba a punto de retirarse, se acercó a un control remoto en vivo que yo estaba ejecutando, reconoció mi voz y me contó la historia. Un poco menor. Pero más o menos no. ¿Cuántas personas reciben un cumplido de una primera dama? Incluso indirectamente. Es una buena historia. No suele pasar que alguien reciba un cumplido así, aunque sea indirecto. Trabajar en un programa de radio y tener la atención de alguien del nivel de Michelle Obama es algo especial. Esos pequeños momentos pueden quedarse grabados en la memoria. La vida puede ser interesante de maneras inesperadas.
Esto fue hace un tiempo, pero aquí vamos. Mi trabajo era regar las plantas de la casa una vez por semana. Ahora que hemos pasado del contexto, aquí está la historia. Mi mamá recientemente compró algunas plantas nuevas, esta solo tiene hojas, otra tiene flores y basura. ¿Me entiendes? Semana tras semana riego las plantas y no pienso mucho en ello. Pasan unos meses y estoy haciendo mis rondas cuando mi mamá me pilla regando esa planta de todas las hojas y me pregunta, ¿estás regando abracadabra? Ya sabes, regar las plantas. Esos son falsos. Oh. Me pasó algo parecido con las plantas de mi hermano. Una vez le prometí que las regaría y siempre lo olvido. Un día lo vi hablando de lo cuidadoso que era con sus plantas y yo solo asentía. Luego, mientras regaba, me di cuenta de que una de ellas era de plástico. Me reí un rato, porque él se lo tomaba en serio. Al final, le dije que tiene buen ojo para las plantas, solo que esas no necesitan agua. El pasado mes de mayo fui solo a Hanoi y tenía previsto partir de la ciudad de Ho Chi Minh, Saigón, 3 semanas después. Compré una motocicleta y conduje por el país. En el camino tuve el placer de conocer gente realmente increíble, tanto extranjera como nativa. 3 de los cuales, 2 alemanes y un canadiense francés, me acompañaron en mi viaje. Éramos un pequeño grupo muy unido. Nos metimos en algunos momentos difíciles, pero al final éramos hermanos. 3 semanas después llegamos a Ho Chi Minh, vendimos nuestras motocicletas a otros extranjeros que hacían el viaje opuesto y nos despedimos. Fui a Vietnam en busca de soledad y aventuras, pero en el camino encontré una familia. Editar, he incluido una versión más larga de mi historia como respuesta a esta publicación a continuación. Léelo si estás interesado. Además, responderé cualquier pregunta que puedan tener. Espero que lo disfrutes. ¿Podrías dar más detalles al respecto? Esto es similar a mirar la contraportada de un DVD y luego esperar con entusiasmo a disfrutar la película completa. Solía jugar todos los días, una de mis primeras veces en un casino, mientras jugaba al blackjack, me repartieron rey y reina de espadas. Hice una apuesta con mi amigo que pasó a que pediría y obtendría el as de espadas, el croupier y toda la mesa me rogaron que no lo hiciera. Golpe. As de espadas. Me sentí como Dios por un momento antes de perder todo lo que tenía esa noche. A veces, la suerte puede ser fugaz. Recuerdo cuando mi amigo jugó al blackjack y tenía unas cartas geniales. Al final, se dejó llevar y arriesgó todo. Ganó algo grande, pero luego lo perdió todo. Fue un buen recordatorio de que hay que saber cuándo parar. Mi padre habla alemán y sueco con sus padres. Mi madre habla ruso con sus padres. Pero mi hermana y yo solo podemos hablar inglés con los abuelos paternos y chino con los abuelos maternos. Es interesante cómo las familias pueden tener múltiples idiomas. Mis amigos tienen situaciones parecidas. Recuerdo que uno de ellos decía que se sentía un poco perdido en las reuniones familiares cuando todos hablaban en su lengua nativa. Por otro lado, disfrutaba aprender nuevas palabras de sus abuelos. Es un buen recordatorio de la diversidad en nuestras vidas y lo que podemos aprender de ella. En mi primer concierto, Maxime de Prodigy me subió al escenario. Recuerdo que me había teñido el pelo de rojo y llevaba una blusa negra ajustada y lentes de contacto UV. Por cierto, soy un chico. No bailé. Simplemente caminé por el escenario asimilando todo. Caminé por la parte de atrás para mirar a Liam Howlett en las teclas. Finalmente me di cuenta de que debía ser algo cuando vi a todas las demás personas enloquecidas y me uní. Salté de nuevo a la multitud y a todos los demás conciertos durante mucho tiempo después de que simplemente esperaba que me detuvieran y me quedaba en el frente esperando que sucediera. Tuve una experiencia parecida en un concierto. Fui con un grupo de amigos y al final de la noche, uno de los músicos del escenario nos vio. No me subieron, pero sentimos esa conexión. La energía del lugar era intensa y todos bailaban. Después, cada vez que íbamos a un concierto, se sentía raro no ver a alguien del público subir al escenario. La expectativa estaba ahí, aunque nunca volvió a pasar. Cuando era niño, tuve un sombrero de la suerte de los Colorado Rockies que usé todos los días durante años. Un día, me di cuenta de que faltaba y tuve una crisis grave de niño. Mi mamá intentó conseguirme un sombrero nuevo pero no era lo mismo. Unos meses más tarde, mamá y yo estábamos en Walmart cuando vi un contenedor lleno de gorras de la MLB y comencé a revisarlas. Veo una gorra de los Rockies como la que tenía y noto que está mucho más sucia y gastada que las demás. Mi mamá también se da cuenta e intenta que acepte un reemplazo. Acepto de mala gana y mamá lo compra.
Al salir, lo miro más de cerca y noto mis iniciales en la etiqueta del sombrero con la letra de mamá / Papá Noel. Después de unos momentos de mirar con confusión en las ubres, se lo mostré a mi distraída madre, quien poco a poco se da cuenta de que era mi sombrero. Mi sombrero de la suerte volvió a mí. Nunca olvidaré la expresión de su rostro mientras procesaba la situación y no podía creer lo que estaba pasando. Dudadamente volvimos a entrar y le dieron un reembolso. Todavía no puedo contarles esta historia a mis amigos sin tener que llamar a mamá para confirmarla. Teoría creíble, un joven travieso se apoderó de tu gorra, pero estaba tan sucia que no la pudo vender. Luego se dirigió a una tienda y, haciendo un truco, salió con una completamente nueva. Que la encontrases después fue simplemente un golpe de suerte. Una vez me afeité ambas cejas porque mi hermano se burlaba de mí por tenerlas pobladas, tenía 9 años. Al día siguiente fui de viaje escolar durante 2 semanas con mi clase. Se hicieron muchas preguntas. No era un niño inteligente. Recuerdo cuando era niño y, un poco tonto, decidí afeitarme las cejas por las bromas de mi hermano. Estaba en una excursión escolar de 2 semanas y la gente no paraba de preguntarme por qué. No entendía por qué había hecho eso y, honestamente, no tenía respuestas. Solo trataba de encajar. Al final, aprendí que a veces es mejor dejar las bromas en su lugar. No puedo dar muchos detalles en este momento, pero recientemente estuve en un set con Mark Hamill. Llevo un par de años en la industria y he visto bastantes personajes famosos, pero ese fue difícil de manejar. Maldita sea, él también era divertido. Editar, ortografía. No puedo dar detalles, pero estuve en un rodaje con Mark Hamill. He estado en la industria unos años y he visto a varias personas famosas, pero esa fue difícil de manejar. Lo curioso es que era muy gracioso también. Una vez tuve que instalar un software en un rompehielos. Volé hasta la costa, atrapé una nutria gemela en una base de la Fuerza Aérea y volé 1000 kilómetros al norte, y luego me recogió un helicóptero y me llevó al mar para aterrizar en el mar en el rompehielos. Luego descubrí que había dejado uno de los discos de instalación en la oficina. Eso suena a una experiencia bastante interesante. Volar hasta un rompehielos y luego darte cuenta de que olvidaste un disco de instalación debe ser frustrante. Imagino que no había forma de regresar rápidamente a buscarlo. A veces, el trabajo en lugares remotos trae sorpresas. Al final, lo importante es que lograste llegar hasta allí. Solo hay que adaptarse a la situación. Crecí en una gran ciudad de Pensilvania. No era el mejor barrio, pero ocupaba mi tiempo principalmente con los deportes. Mi papá no estaba, así que tuve algunos problemas y, de todos modos, terminé metiéndome en una pelea en la escuela. Esa fue la gota que colmó el vaso. Terminé teniendo que mudarme con unos familiares en una zona más bonita. Definitivamente fue algo bueno, así es como me convertí en el príncipe del rap de Bel-Air. Parece que tuviste una infancia complicada. Mudarte a un lugar mejor puede cambiar mucho la vida de alguien. El deporte es una buena manera de distraerse y encontrar amigos. Al final, a veces esos cambios duros pueden llevar a algo positivo. Es interesante cómo los giros inesperados pueden traerte nuevas oportunidades. Hace unos años estaba un poco deprimido, cansado de la vida y no sabía qué hacer. Por alguna razón, en lugar de pasar otro día sentado en casa estudiando un tema que despreciaba, decidí ir a mirar el mar por un rato. Vivía en un pueblo costero así que pasaba mucho tiempo mirando al mar. Me senté en este banco, encendí un cigarrillo y tomé un par de sorbos de la botellita de whisky que tenía en el bolsillo solo para calentarme. Me quedé allí sentado durante media hora pensando, dejando que el viento me envolviera. Y de repente vi la tormenta venir a lo lejos a través del mar. Fue increíble ver esta espesa pared de lluvia y rocío acercándose a mí. Las nubes oscuras se tragan la luz. Me quedé allí sentado, asombrado, simplemente mirando, esperando, y cuando me di cuenta fue como si estuviera renaciendo. La lluvia y los vientos me empaparon y me congelaron hasta los huesos, pero no me importaba nada, simplemente me senté allí, riendo y sonriendo. Fue lo mejor que me pasó en ese momento. Me levanté y salí a dar un paseo por el paseo marítimo respirando el aire del mar como si llevara meses sin poder respirar. Todos los dolores y molestias que había tenido en mi viaje hasta allí habían desaparecido de repente. Me gustaría decir que ese día me cambió, pero no fue así. Es solo un momento de mi vida que recuerdo con mucho cariño. Un minuto cavilando sobre mi desesperación y autocompasión, al siguiente riendo y gritando al viento, mareada como una colegiala. Maldita sea, buen día ese. Fue un día normal, hasta que decidí salir a ver el mar. Estaba cansado y deprimido, pero al sentarme en un banco y ver la tormenta venir, algo cambió.
El viento y la lluvia me empaparon, y de repente, empecé a reírme sin parar. Esa mezcla de sensaciones me hizo sentir vivo. No cambió mi vida, pero es un recuerdo que atesoro. A veces, los momentos simples son los que más importan. Me gustaba mucho el Metal Gear Solid hace unos años. Estaba conduciendo a mi amigo por el estacionamiento de los grandes lotes donde vi a uno de los empleados caminando. En caso de que nunca hayas visto el logotipo de un gran lote, es un gran signo de exclamación que se muestra en la parte posterior de sus camisetas. Tenía la ventanilla baja y grité: ¿quién es ese? Mi amigo me dijo: esa es mi exnovia Mónica. Eps. Años atrás, me pasaba igual con Metal Gear Solid. Una vez, iba manejando con un amigo y pasamos por un lugar donde trabaja su ex. Tenía una camiseta con un logo llamativo, así que grité: ¿quién es ese? Resulta que era su ex, Mónica. La reacción del amigo fue algo sorprendente, pero lo tomamos con calma. A veces, esas cosas simplemente pasan. Me quedé afuera de mi departamento sacando la basura en una noche muy fría de noviembre usando nada más que una bata de baño. Centro de Boston. Esa noche no había nadie en el edificio excepto yo. Tuve que llamar a una drag queen muy alta que trabajaba en la esquina y pedirle prestada una moneda de 25 centavos para usar un teléfono público en la calle. Era 1975. Necesitaba llamar a un amigo con una llave adicional para dejarme entrar. La drag queen estaba preocupada por mi seguridad y procedió a tomarme del brazo. Ella mide aproximadamente 6 minutos 5 frente a mi 5 minutos 8, y me acompaña hasta el teléfono público. Eso sí, estoy descalzo y completamente desnudo debajo de mi bata. Me quedo allí mientras llamo a mi amigo, me acompaña de regreso a mi edificio y se sienta allí conmigo hasta que apareció mi amigo. Tenía tanto frío que pensé que se me caerían las pelotas, pero ella se aseguró de que estuviera a salvo. Nunca olvidé esa noche ni su amabilidad. Eso suena como una experiencia bastante loca. Quedarse encerrado en un apartamento es estresante, pero lo de salir con un albornoz en medio del frío debe haber sido incómodo. La drag queen que te ayudó parece ser una persona increíble, sobre todo por preocuparse por ti en ese momento. Es genial que haya estado ahí para asegurarse de que estuvieras a salvo hasta que llegara tu amigo. Recuerdos así son difíciles de olvidar. Cuando tenía 2 o 3 años, me escapé de casa en mi pequeño triciclo. Llegó hasta el cementerio. Mientras tanto mi perro se estaba volviendo loco porque yo no estaba allí. Mamá llamó a la policía y denunció la desaparición de un niño. Regresé en mi triciclo con algunas flores recién enganchadas para mamá y simplemente dije: Liam me perdió. Ese momento fue algo curioso. De niño, salí de casa en mi triciclo y terminé en el cementerio. Mi perro estaba inquieto porque no estaba. Mi madre llamó a la policía diciendo que estaba perdido. Cuando volví, llevaba flores y solo dije: Liam me lost. No sé si la situación era graciosa o preocupante, pero así era de raro de pequeño. Maldición. Todas estas historias increíbles están aquí y esta es la mía. Mi amigo y yo estábamos comiendo en McDonald's. Llenó su bebida grande, le puso la tapa y la puso en su bandeja. Comenzó a inclinarse y caer al suelo. De alguna manera lo atrapé mientras estaba boca abajo desde abajo. Sin derrames. Sin líos. Necesito salir más. A veces pasan cosas raras. Estaba en McDonald's con un amigo, él llenó su bebida grande. Justo cuando la puso en la bandeja, se inclinó y pensé que iba a caer. De algún modo, logré atraparla antes de que se desbordara. Sin lío, sin derrames. Fue un momento curioso, pero creo que necesito salir más a menudo. Me diagnosticaron cáncer por primera vez en 2003 y por segunda vez en 2009. Entretanto, me hicieron un triple bypass. Hubo múltiples cirugías, algo de radiación, mucha quimioterapia y muchos otros procedimientos que despojaron a todo tipo de dignidades con el propósito de sanar. La buena noticia es que hace más de 5 años que no tengo cáncer y estoy lo suficientemente en forma como para que mi esposa y yo hayamos recorrido en bicicleta casi 3.000 millas o más cada año desde mi última recuperación. Es una historia dura, pero también inspiradora. Pasar por tantas cirugías y tratamientos puede ser agobiante. La parte positiva es que después de todo eso, lograste superar el cáncer y mantenerte activo con tu esposa. Casi 3.000 millas al año en bicicleta suena como un gran logro y una forma de vivir plenamente. Es un recordatorio de que se puede volver a la normalidad después de momentos difíciles. Cuando estaba en 6º grado fui a la boda de mi tío en un rancho de Alberta. Tenían un montón de caballos alrededor y nos dejaban acariciarlos y montarlos.
De todos modos, un día estaba en uno de los establos sentado sobre heno y un pony de los Apalaches manchado se acercó y comencé a acariciarlo. Después de unos 30 segundos, de repente levantó la cabeza, me mordió en la cara muy fuerte y me arrancó del heno al suelo, comencé a llorar / gritar y salí corriendo de los establos mientras este bastardo me perseguía. Estuve dando todo tipo de helados y refrescos durante el resto del tiempo que mi familia estuvo allí. Cuando estaba en 6º grado, fui a la boda de mi tío en un rancho en Alberta. Había muchos caballos y nos dejaban acariciarlos. Un día estaba en un establo, acariciando un pony, y de repente me mordió la cara. Me caí al suelo, lloré y salí corriendo mientras él me perseguía. Desde ese momento, mi familia me dio helados y refrescos. Fue una experiencia curiosa. Leer una historia como esa te hace pensar realmente en cómo percibes a los criminales. Con tanta emoción y detalle desde otro punto de vista, te ves obligado a derribar el muro de ellos y nosotros, que de otro modo tendrías. Gran publicación. Es interesante ver cómo se puede cambiar la perspectiva sobre las personas catalogadas como criminales. Recuerdo una vez que leí sobre un chico que robó para ayudar a su familia. Al principio, pensé en él como un delincuente, pero al conocer su historia, empecé a entender sus razones. Eso me hizo reflexionar sobre las circunstancias que lleva a alguien a cometer actos ilegales. Las etiquetas no siempre cuentan toda la historia. Creo que leí tu historia de pelea con espadas borracha en alguna parte. Sí, tu amigo debe haberla publicado diciendo que te apuñaló. Estabas teniendo una pelea a 3 bandas, en un parque o en un campo. Compraste las armas cuando estabas borracho. Había una multitud reunida observando. ¿Eres tú? Esa historia suena bastante familiar. Era una noche de fiesta, y sí, compramos espadas de plástico. Estábamos en un parque, justo enfrente de un par de amigos. Todo se volvió un poco caótico y, al final, terminé apuñalado. La gente se reía y filmaba, aunque no recuerdo mucho. Fue un momento ridículo, pero nos hicimos la promesa de no repetirlo. Envié un clip de Halo 4, donde era un juego SWAT 4v4, y corrí y asesiné a 3 de los miembros del equipo enemigo. No sé si alguna vez apareció, dejé de ver Falls hace bastante tiempo. Eso suena como un buen momento. A veces, conseguir esas eliminaciones es más emocionante que ganar el juego. Pero también es verdad que no siempre sabes si tus jugadas acaban en una recopilación. Quizás la próxima vez que revises, encuentres tu clip ahí. A veces, esos momentos se pierden entre tanto contenido, pero al final, lo importante es pasar un buen rato jugando. Si te hace sentir mejor, Steve Wynn, que ha estado en el negocio de los casinos en Las Vegas durante años y está casi ciego, hizo un agujero en una de las pinturas más famosas de Picasso. Así que estás bien, no te ha pasado nada. Es interesante cómo a veces la gente que se supone que debe cuidar las cosas puede tener accidentes. Recuerdo una vez que un amigo rompió accidentalmente una estatua en una galería. Estaba tan nervioso, pero al final no pasó nada grave. Aprendí que estas cosas pueden sucederle a cualquiera, incluso a los que están acostumbrados a estar en lugares delicados. Al final, solo lo tomamos con humor. Teoría plausible, un niño grasiento te robó el sombrero, pero estaba demasiado sucio para vendérselo a nadie. Fue a Walmart usándolo y luego hizo el viejo cambio para salir por la puerta con uno nuevo. Encontrarlo más tarde fue pura suerte. Me acuerdo de una vez que perdí mi gorra. Era una de esas cosas que uno siempre lleva. Un amigo me dijo que vio a un chaval tratando de venderla en la escuela. Resulta que el chico se la había robado, pero no le servía porque estaba muy sucia. Al final, la encontré en el camino a casa. Fue una buena sorpresa, pero también un recordatorio de que hay cosas raras en la vida. Tuve una rata a la que le salió un tumor, ¿por qué son tan comunes en las ratas? Y simplemente se convirtió en un gran bulto en su espalda que arrastraba de un lado a otro. Nunca pareció causarle ningún dolor o problema, simplemente continuó normalmente con este gran bulto flácido arrastrándose. Tuve una vez un hámster que también tuvo un bulto extraño. Al principio me preocupé, pero él seguía corriendo en su rueda como si nada. Siempre se veía feliz y no mostraba signos de dolor. Me hizo pensar en cómo a veces la vida sigue su curso, incluso con pequeños contratiempos. Al final, aprendí a no preocuparme tanto por lo que no puedo controlar. Cuando cruzamos la frontera hacia Alemania del Este, todos aplaudieron y poco después llegamos a la estación de tren en un ¿qué significa eso?
¿Es uno de esos carteles de historias falsas? Si era falso, era genial. Tengo una anciana a la que ayudo a cuidar. Ella cuenta historias de cómo creció como una mocosa militar justo contra el muro de Berlín y cómo hubo malos tiempos y buenos tiempos. Esta fácilmente podría ser una de sus historias. Pienso que lo que dice es cierto, pero si lo está inventando, es notable la coherencia en su relato y la forma en que reconoce sus efectos, además de ser bastante ameno. ¿Deberíamos preocuparnos realmente si es una historia auténtica o simplemente disfrutar de lo grato que resulta leerlo? Gracias. Publiqué eso anoche en el hilo pensando que estaba muerto, que nadie más que Ope lo vería y esta mañana me desperté con las respuestas más extrañas. Estoy tratando de resolverlos ahora y apenas estoy despierto. Probablemente sea prudente esperar. Ah, y sí, soy escritor gracias a Reddit. Me parece curioso cómo a veces publicas algo sin muchas expectativas y termina recibiendo más atención de la que esperabas. A veces, esas interacciones inesperadas pueden ser un gran impulso de creatividad. No hay como el feedback de la comunidad para inspirar nuevas ideas. Y es interesante que dijiste que te volviste escritor por Reddit, esas plataformas a veces pueden marcar la diferencia. Oh, no lo niego. Podría haber matado a alguien o a mí mismo. Ahora hago todo lo que puedo para asegurarme de que nadie conduzca ebrio, incluso si soy yo quien paga el viaje en Uber. No digo que sea un santo ni nada por el estilo, pero es más barato para mí pagar 30 por el taxi en comparación con la cantidad de tiempo y gasolina que gastaré durante los próximos 6 meses ayudándolos porque no pueden conducir. Vaya, ni siquiera había comenzado a hablar sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Solo me refería al trato recibido por parte de la policía. Supongo que pensaron que eras una gran molestia. Normalmente, los investigadores de la escena del accidente son excelentes para descubrir cuál fue la causa. Puede ser bastante obvio cuando una bolsa de comida todavía está sellada, excepto una hamburguesa con queso que termina pegada al parabrisas. Esto me recuerda a un accidente que presencié. Estaba sentado en un café cuando un coche se estrelló contra un árbol. La gente corrió a ayudar. Recuerdo que el conductor salió con una bolsa de comida casi intacta, excepto por un par de papas fritas esparcidas en el asiento. Fue raro ver ese contraste en una situación tan seria. La vida puede ser extraña a veces. Realmente no es tan drástico como parece, supongo. Nuestras casas quedaron jodidas por los daños causados por el agua, pero resistieron bien el viento. En realidad no hubo tanto viento como esperaba, solo muchísimas aguas poco profundas. Parece que la situación no era tan mala como pensabas. El daño por agua puede ser complicado, pero es bueno que las casas resistieron el viento. A veces, las tormentas traen más agua que otra cosa, y eso puede ser un gran reto. Supongo que te diste cuenta de lo importante que es estar preparado para lo inesperado. ¿Sabes? Mi explicación lógica fue que debí haber visto algo inconscientemente, pero no lo registré en mi mente consciente, simplemente tuve esa extraña sensación de que no podía dar un nombre también. O sentí que algo cambiaba. Quizás el destino, amigo, quién sabe. A veces siento algo similar. Una vez, estaba en un lugar y de repente me di cuenta de que todo había cambiado, aunque no podía decir qué. Era como si algo en el ambiente hubiera cambiado, pero no sabía por qué. Quizás realmente hay cosas que solo sentimos y no podemos explicar. Es raro, pero también interesante. Sí, también lo fue en ese momento. Realmente no creía que volvería a ver a nadie de su casa después de que lo golpearan. Lo mantuvieron en el extranjero durante bastante tiempo después de que resultó herido. Y parecía como, bueno, está de vuelta ahora, todo está bien desde mi perspectiva, pero le costó mucho adaptarse a estar de regreso y estar herido. Esta mierda fue hace casi una década y todavía es muy diferente. Es una situación complicada. A veces, volver a casa no es tan fácil como parece. Pasar por experiencias difíciles y el proceso de adaptación pueden dejar huellas profundas. Me imagino que para él fue un desafío constante. Es curioso cómo esas experiencias pueden cambiar a alguien, incluso años después. Suena como si hubiera tenido que lidiar con muchas cosas en su mente y su vida. Ese es el punto. Hice lo mejor que pude para representar mi proceso de pensamiento real, y sí, justificaciones endebles, mientras esto sucedía en tiempo real, en lugar de presentar las lecciones que he aprendido desde entonces. No estoy orgulloso de mis acciones en la historia, pero al mismo tiempo fue una gran parte de mi desarrollo como adulto.
Esto fue hace 6 años, y la única vez que me acosté con la pareja de otra persona. Me di cuenta de que ninguna cantidad de placer vale la pena ser la fuente del dolor de alguien. Entiendo. A veces, las decisiones que tomamos no reflejan lo que somos. Recuerdo una vez cuando un amigo se metió en una relación complicada. Fue un momento difícil, y se dio cuenta de que lo que había hecho no valía la pena. Aprendió mucho de esa experiencia. Es raro cómo esas situaciones nos enseñan, aunque a menudo son dolorosas. Al final, el crecimiento personal viene de estos momentos. No, se especuló sobre una fuga de gas o algo que hizo que todos se quedaran dormidos, pero a Fike nunca hubo una respuesta concluyente. La mayoría de mi familia estuvo de acuerdo en que fue Dios protegiéndonos del daño lo que hizo que todos se durmieran, pero yo soy agnóstico y no me quedé dormido y no recibí ninguna herida, así que para mí al menos esa idea no realmente aguanta. Una posible explicación sería una fuga de escape. Mencionaste que estabas de rodillas mirando hacia atrás, lo que podría significar que tu cabeza estaba más alta que la de los demás pasajeros. El monóxido de carbono es más pesado que el aire, por lo que podría haber acumulado en el fondo de la furgoneta, causando que todos se desmayaran, incluso el conductor. Quizás nadie se dio cuenta en el momento, pero un análisis de sangre podría haber revelado la causa. Solo es una idea. Tuve un infarto muy temprano en mi vida, tenía 19 años, y todavía me despierto sabiendo que nunca me he sentido más feliz que los pocos segundos antes de quedarme dormido por lo que podría haber sido una eternidad. Para una persona en mi posición, que nunca ha vivido esa experiencia, resulta algo tranquilizador. La idea de que la mente puede aceptar el final de manera serena sugiere que se puede evitar el sufrimiento hasta el último instante. Es como si hubiera una aceptación que trae consuelo en medio de lo inevitable. Realmente creo que está diciendo la verdad, pero, Dios mío, si se está inventando todo esto, es consistente, fácil de admitir lo imbécil que es y jovial. ¿Deberíamos realmente preocuparnos si es una historia genuina o simplemente deberíamos disfrutar de lo agradable que es leerlas? Es interesante cómo a veces no sabemos si una historia es real o inventada. La sinceridad puede ser refrescante, y si alguien se siente cómodo compartiendo sus experiencias, puede ser atractivo. A veces, importa más el disfrute de la narrativa que la veracidad. Aún así, siempre es bueno mantener un poco de escepticismo. Así, podemos disfrutar de las historias sin quedarnos atrapados en los detalles de su autenticidad. Para alguien como yo, al menos, que nunca ha estado en esa situación, en realidad suena algo tranquilizador. Como si la mente estuviera preparada para terminar las cosas pacíficamente y no sufrir hasta el último momento. No, es el cerebro, que en ese momento carece de oxígeno, liberando grandes cantidades de dopamina. Esto explica la intensidad de ciertas experiencias. Esta sensación extrema se produce únicamente si hay una falta de oxígeno que afecta al cerebro, lo que lleva a un estado de euforia momentáneo. Curiosamente, salir de ese tipo de mentalidad es exactamente el tipo de cosas en las que te ayudará la meditación. ¿Alguna vez has tenido tiempo a solas? Siéntate cómodamente con los ojos cerrados, concéntrate en la respiración. Intenta sentir cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Por supuesto, su cerebro producirá muchos pensamientos y palabras. Cuando eso suceda, reconozca su existencia y vuelva a simplemente respirar y sentir. Eso es todo lo que se necesita y, en mi experiencia, genera una mente más pacífica y una perspectiva más sólida. La meditación realmente puede cambiar la forma en que pensamos. Recuerdo una vez que me senté a meditar solo. Al principio, mi mente estaba llena de distracciones, pero poco a poco, empecé a centrarme en mi respiración. Después de un rato, sentí una calma que no había experimentado antes. Es algo simple, pero efectivamente ayuda a mantener las cosas en perspectiva y a tener una mente más tranquila. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.